estaban muy emocionados bueno, pues yo estaba muy emocionado por ir a Las Vegas, por ir a conocer Las Vegas. Y Las Vegas es una ciudad muy interesante porque está en medio de un desierto y no se mira absolutamente nada hasta que uno está casi ya en la ciudad y de repente la ciudad surge así del desierto. Y cuando íbamos entrando pasamos ese rótulo que decía Welcome to Fabulous Las Vegas, ¿verdad? Es un rótulo súper famoso. Lo que a mí me sorprendió es de que no es tan grande como lo pintan en las películas. Yo pensé que iba a ser una valla así enorme, pero la verdad es que era una cosita así más parecida a aquellos anuncios que dicen se venden tortillas los 3 tiempos. Y entonces ahí va el rótulo, va, y casi que lo pasamos ahí. Pero sí era una ciudad muy interesante y definitivamente una ciudad con mucho pecado. En la parte donde están todos los casinos, en el strip que le llaman, nosotros íbamos caminando, ahí había muchas personas. Cuando digo muchas personas estoy hablando de cientos de personas con unas tarjetitas que hacían así en las manos y todo. Y cuando uno pasaba se los iban entregando. Bueno, pues yo no sé si eso yo lo vi muy normal, ¿verdad? Porque yo recuerdo hace 800,000 años cuando no había pandemia y aquí en Shela había feria, uno iba a la feria y uno iba al salón de exposiciones principalmente para coleccionar volantes. Yo no sé si a usted le pasó, pero en cada paso que uno daba le entregaban un volante de algo, ¿verdad? Entonces uno iba ahí coleccionando volantes y todos, por supuesto, usted los iba a depositar en la basura al final del recorrido, ¿verdad? Eso, entonces ahí estaban todos los volantes. Entonces yo pensé, son volantes, ¿verdad? Tal vez algún anuncio, pero no, de hecho eran contactos de prostitutas, porque allá es totalmente legal, ¿verdad? Entonces me recuerdo con uno de los hermanos que iba en el grupo, cuando le ofrecieron, dijo, ay, gracias, pensando que era un volante. Entonces, ay, gracias, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tienen como que esta reputación de ser lugares donde hay mucha perdición o mucho pecado. Por cierto, Las Vegas es la ciudad con la mayor cantidad de iglesias en Estados Unidos per cápita en todo el país. En otras palabras, hay mucho evangelio también en Las Vegas, no solamente mucha perdición y mucho pecado. A veces se cuenta la historia, por ejemplo, de una persona que crece en el área rural, que crece en el campo y de repente migra a la ciudad y en la ciudad grande de repente se pierde, ¿verdad? Ya no regresa, ya no contacta su casa, pierde contacto con sus raíces. Casi no se cuenta la historia al revés, casi no se cuenta de una persona que crece en la ciudad y migra al campo y pierde sus raíces, sino que usualmente es al revés porque tenemos esta imagen de cómo funcionan las ciudades. Muchos de nosotros soñamos de repente con una casa de campo. Por ejemplo, a ver si me pueden poner la siguiente imagen. De repente muchos dicen, yo quisiera una casa de campo, una casa idílica, como esto, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Estar en el área rural de repente, un poquito más afuera de la ciudad, con los árboles, tener área verde alrededor de la casa, de repente tener un par de caballos, de repente tener, no sé, algunas mascotas o poder ir a pescar, poder ir a caminar. Para muchos ese es un sueño, ¿verdad? Probablemente la siguiente imagen no es el sueño de nadie, ¿verdad? Nadie dice, extraño el tráfico, ¿verdad? Nadie dice, es la 1 de la tarde, yo voy a salir a esta hora precisamente porque hay tráfico. Yo creo que nadie se pone triste cuando no encuentra tráfico. En la Biblia aparecen ciudades buenas y aparecen ciudades malas. Hay algunas ciudades que son muy malas, como por ejemplo Sodoma y Gomorra. Tenemos algunas ciudades como Jericó y tenemos algunas ciudades como Babilonia, que son ciudades malas. Pero en la Biblia también hay ciudades buenas. Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad celestial. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén descenderá de los cielos. E Isaías capítulo 66, verso 17, del verso 17 al verso 20, habla acerca de cómo todas las personas, todas las multitudes acudirán a Jerusalén para poder adorar. Pero en Génesis 11 entonces tenemos la historia de una ciudad y nos damos cuenta entonces que las ciudades no son buenas ni malas, sino que pueden ser bien o mal dirigidas, pueden ser dirigidas hacia el bien o hacia el mal, al igual que los seres humanos. Y entonces nos encontramos con esta historia de estas primeras personas que de alguna manera formaron o construyeron una ciudad. Y lo primero que nosotros necesitamos preguntarnos es, ¿quiénes son los de Babel? ¿De dónde aparecen estas personas que de repente están aquí? ¿De dónde vienen y que están aquí
construyendo esta torre y esta ciudad? Pues la respuesta, como todas las respuestas en Génesis, están en las genealogías. Recordemos que las genealogías son la forma en que el autor de Génesis divide su material. Encontramos genealogías en puntos claves y entonces en Génesis 10 encontramos una de las genealogías más importantes de todo el libro de Génesis. Recordemos que la historia del diluvio cubre del capítulo 6 al capítulo 9 y entonces la historia va a empezar a centrarse en el personaje de Noé y de su esposa y de su familia. Pero algo que el autor de Génesis va a hacer, que es muy importante para comprender la enseñanza de esta noche, es que el autor de Génesis va a conectar a Noé con Abraham. Porque Abraham es el personaje al que nosotros estamos intentando llegar. Y llegamos a Abraham en el capítulo 12. Pero hay una conexión entre Génesis 9 y Génesis 12. Y la conexión es la genealogía. Entonces tenemos a Noé y a su esposa que se convierten, como dijimos la semana pasada, en una especie de nuevo Adán y Eva. Ahora ellos son la pareja que se va a continuar multiplicándose y reproduciéndose para poder llenar la tierra. Ahora ellos son realmente los descendientes, o los ancestros, mejor dicho, de todas las personas. Son los encargados de repoblar ahora el mundo y la humanidad. Pero hicimos una observación muy interesante la semana pasada y es de que si Noé y su esposa son el nuevo Adán y Eva, significa entonces que sus hijos, Sem, Cam y Jafet, son los nuevos Caín y Abel. Entonces tenemos gran esperanza para esta nueva humanidad, pero al mismo tiempo sabemos que la historia puede volverse trágica muy rápidamente. Y eso es exactamente lo que sucede. Nos damos cuenta en Génesis 3 que Dios, cuando maldice la tierra y están las consecuencias por el pecado del hombre, le dice a Adán y a Eva que ellos van a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y entonces Adán tiene que comenzar a labrar la tierra. Más adelante su hijo Caín también labra la tierra. Y ahora cuando Noé se baja del arca, él comienza a labrar la tierra. Génesis capítulo 9, verso 20. En otras palabras, él es igual que Adán. Trabaja en lo mismo, hace lo mismo, pero este Noé, quien en Génesis 6 Dios lo presenta de una manera, dice que es un hombre justo, y hablamos de eso la semana pasada. Mi hermano, amigo Noé, que se supone que es muy justo, planta un viñedo, se emborracha y se desnuda. Y hablamos un poquito acerca de esto la semana pasada y hay un pasaje aquí súper raro, súper misterioso. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Hay muchas teorías, realmente no queremos entrar a saber todas estas teorías, pero el que encuentra a su papá en este estado es Cam. Y no sabemos exactamente qué fue lo que hizo Cam, pero sí sabemos qué debió haber hecho Cam. Y Cam debió haber cubierto la desnudez de su padre. Sem y Jafet dice que se colocan un manto, una sábana y caminan hacia atrás y se lo colocan a su papá. Cam entra y pasa algo muy raro entre él y su papá. Y cuando Noé se despierta de su borrachera, de su embriaguez, él maldice a Cam, pero maldice a Cam a través de su hijo Canaán. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Cam es el ancestro de todos los enemigos de Israel. ¿Sí? Entonces, los descendientes de Cam son los malos en la Biblia. Los descendientes de Sem son los buenos en la Biblia. De los camitas salen los cananeos. Y los cananeos son los habitantes originales de la tierra prometida que los israelitas tienen que expulsar cuando lo conquistan bajo Josué y el liderazgo de Josué y de los subsecuentes jueces. Pero Dios les advierte, no se mezclen con estos pueblos, no tengan parentesco con ellos, no se casen con ellos, no sigan sus costumbres, porque todas estas personas son malas. Entonces, tenemos la maldición sobre Cam que repercute sobre su hijo y esa maldición se convierte en bendición para Sem y para Jafet, pero principalmente para Sem. Jafet no es importante para nuestra historia. Sem y Cam
sí son muy importantes para la historia. Lamentablemente siempre hay uno de los hijos, ¿verdad?, que como que desaparece, ¿va? El de en medio es como que, pero no sabemos si dice que es Cam, Sem y Jafet, entonces no sé, de repente Sem era el de en medio, ¿verdad? Pero no sé, entonces, pero Jafet no es muy importante. Entonces, lo que sucede a continuación en Génesis 10 es que tenemos una genealogía, otra genealogía, pero a partir del verso 5 tenemos la genealogía de Cam. Y la genealogía de Cam es radicalmente diferente a las demás genealogías. La genealogía de Génesis 10 es muy importante porque las personas o los elementos que el autor menciona no son personas, son países. Génesis 10 se conoce como la tabla de naciones, porque los descendientes que menciona realmente no son personas en ese sentido, sino que son países. Usted va a encontrar muchos de los pueblos que van a aparecer más adelante, entre los cuales, por ejemplo, está Egipto. Pero la palabra hebrea para Egipto no es Egipto. Nosotros le decimos Egipto porque los griegos le decían así, luego los latinos y luego nosotros. Los hebreos le dicen Mizraim, esa es la palabra hebrea para Egipto. Y uno de los descendientes de Cam se llama Mizraim. Entonces él es de alguna manera, según Génesis, el ancestro de los egipcios. Y esta genealogía que aparece en Génesis 10 aparece de hecho muchas otras veces a lo largo de la Biblia. Aparece en Deuteronomio, aparece en Josué, aparece en Jueces, aparece en Primero de Reyes, porque es la genealogía de todas las naciones que son enemigas de Israel. Entonces aquí van a empezar a salir los malos. Y recuerden que este es el trasfondo de la Torre de Babel. En otras palabras, ya estamos esperando problemas con estos, mis amigos. Los descendientes de Cam no son buenas personas, son todos los enemigos de Israel. Y las naciones de Babel salen de estas naciones. Y esto lo podemos ver en Génesis 10, donde se menciona a un personaje que es muy conocido, que es Nimrod. Nimrod dice que, la Reina Valera dice que era vigoroso cazador delante de Jehová. Pero lo que significa esa expresión no es necesariamente, esa palabra cazador también se puede traducir como asesino. Entonces Nimrod no es una buena persona, Nimrod no es simplemente alguien que se dedica a cazar animales, es un idólatra, es un pagano y es alguien que se gana la vida matando a otras personas. Y la Biblia dice que Nimrod funda una ciudad. Y una de las ciudades que Nimrod funda es Babel, en la tierra de Sinar. Entonces de aquí empiezan a salir estas personas. Significa que los que habitan en la Torre de Babel son descendientes de Cam. Entonces ya la Biblia nos está diciendo que no son buenas personas. Ahora, si usted tiene ganas en sus próximas vacaciones de ir a Sinar, usted puede hacerlo. Todavía existe el pueblo, solo que ahora ya no se llama Sinar, sino ahora se llama Hilá, y está en Irak, pero usted puede ir a ver. No sé si tengo la foto. Sí, anterior, por favor, la foto, la imagen, la diapositiva anterior, por favor. Gracias. Entonces, esa puerta, esa entrada, ese arco que ustedes miran ahí, esa es una réplica de la entrada original a la ciudad de Babilonia. Entonces, yo no sé si ustedes se pueden imaginar esto, pero imagínense a Daniel y a sus amigos que crecieron en pueblos muy pequeños. Nunca habían visto un edificio de más de un nivel. Entonces, crecieron en lugares muy pequeños y muy rurales. Y lo primero que miran cuando llegan a Babilonia en su cautiverio es eso. Este es un portón absolutamente enorme e imponente. El original está en el Museo Británico, porque los británicos conquistaron el área y se llevaron todo. Entonces los iraquíes hicieron una réplica. Entonces es casi, pero no exactamente. Ustedes, aquí hay otra vista de la ciudad. En la siguiente imagen, ahí está el río que pasa por allí. Y entonces es una ciudad, por supuesto, antiquísima, pero eso es Babel. Si usted quiere ir a Babel hoy día, ahí está todavía el asentamiento. Obviamente ya no tiene tanto poder ni nada por el estilo, pero sí existe todavía. Ok, entonces significa que estas personas que van a construir esta torre y esta ciudad son descendientes de Cam. Por eso es de que aquí hay algo que voy a matar una vaca sagrada aquí, o tal vez más de una vaca sagrada, porque Génesis capítulo 11 dice: toda la tierra tenía en ese tiempo
un solo idioma, dice, y una sola cultura, una sola forma de hablar. Entendamos algo, no está hablando de toda la humanidad, está hablando de los descendientes de Cam. Entonces, no está diciendo que todos los pueblos del mundo en este tiempo hablaban el mismo idioma. No se toma mucho tiempo, usted lo puede ver en los fenómenos modernos, no se requiere de mucho tiempo para que las personas empiecen a hablar de manera diferente. Si un grupo de personas se va a vivir al otro lado de un río o al otro lado de una montaña, esas personas comienzan a hablar de manera muy diferente a pesar de que puedan pertenecer al mismo grupo de personas. Lo vemos en un país tan pequeño como el nuestro. Guatemala es un país muy pequeño, 108.334 kilómetros cuadrados. Ni siquiera somos el país más grande de Centroamérica. Honduras y Nicaragua todavía son más grandes en territorio, pero nosotros sí le doblegamos en población, porque si somos buenos para algo es para multiplicarnos y fructificar, ¿no? Eso sí somos buenos, somos muy bíblicos aquí en Guatemala. Y aún en un país tan pequeño y de mucha hegemonía cultural, hay muchas diferencias en la forma en que se habla el español aún aquí en Guatemala. Hay palabras aquí en Xela que no las puedo decir porque aquí en Xela son malas palabras, pero si usted va a la costa no se consideran malas palabras. Si usted es una persona muy metida, ¿verdad? Aquí en Xela eso no se puede decir, pero usted va a la costa, todo el mundo lo dice. Y dice, ¿qué es una mala palabra? Sí, el acento cambia. Usted baja 50 kilómetros por la costa a llegar a Retaluleu y hablan de manera diferente. Usted va 200 kilómetros hacia el interior del país para llegar a la capital, hablan de manera diferente. Usted sigue avanzando el oriente del país, Dios guarde. Y entonces es el mismo idioma, pero lo hablan de manera diferente. Entonces cuando el autor de Génesis está hablando de esto, no está hablando de toda la humanidad, está hablando de los descendientes de Cam. Los descendientes de Cam tienen un mismo idioma, una misma forma de hablar y entonces ellos empiezan a esparcir, empiezan a extenderse y eventualmente llegan a este lugar que se llama Sinar, se asientan ahí y deciden que van a empezar a construir una torre y una ciudad. Ok, entonces ya estamos esperando problemas de ellos. Entonces tenemos aquí a Jafet, que casi no aparece, tenemos a Cam, que son los enemigos de Israel, y luego tenemos a Sem. Sem sí hay que saber quién es, porque Sem es la línea de Abraham. Sem sí es muy importante para nosotros, porque a través de Sem es que la historia va a conectar la historia de Noé con la historia de Abraham. Ok, muy bien. Entonces veamos aquí un poco acerca de la historia en sí de la Torre de Babel. Otra vez, nosotros tendemos a leer esto de manera un tanto equivocada, diría yo, porque lo leemos a través de nuestros propios lentes culturales. Si usted le preguntara a la mayoría de personas o a la mayoría de cristianos, ¿cuál es el punto de la historia de Babel? ¿Cuál es por qué aparece la Torre de Babel en la Biblia? La mayoría de personas dirían que el punto principal es de que fueron dispersados y que su idioma fue confundido. También quisiera aclarar algo. Cuando la Biblia dice que confunde su idioma y entonces empiezan a hablar diferentes idiomas, debemos entender que no se está refiriendo a idiomas modernos. Entonces el español, el inglés, el francés, el portugués no salen de la Torre de Babel, ¿verdad? No es como que de repente uno empezó a decir good morning, el otro es ¿qué onda, mano? O sea, no es así, sino que sí hay cierta dispersión, sí hay cierta confusión en los idiomas y es probable que aquí es donde empiezan a desarrollarse otros idiomas que son muy primitivos, que de alguna manera dan origen a los idiomas que hoy nosotros hablamos. El español que nosotros hablamos hoy es una mezcla de otros idiomas como el griego, el latín y el árabe. El griego y el latín y el árabe son mezclas de otros idiomas aún más antiguos y esos idiomas más antiguos son mezclas de idiomas todavía más antiguos. Entonces hay que entender que no estamos hablando de idiomas modernos, estaríamos hablando de idiomas muy antiguos. Pero a pesar de eso, el punto no es que fueron dispersados o que les mezclan los idiomas. El punto está muy claro. La Biblia dice que estas personas dijeron que querían hacer un nombre para ellos. Ellos quieren hacerse un nombre.
Y por lo tanto, en lugar de esparcirse por toda la tierra y llenarla, como fue el mandamiento de Dios, ellos quieren juntarse y hacer un nombre para ellos mismos. Entonces ellos dicen, mejor, en lugar de vivir así cada quien por su lado y seguirnos expandiendo, no vamos a hacer eso. Aunque el mandamiento de Dios sí había sido, espárzanse. Y ellos dicen, no, juntémonos. Juntémonos, reunámonos y construyamos una ciudad y construyamos una torre, dice, por cualquier cosa, para protegernos, para estar seguros y para que nos recuerden. Y entonces ellos deciden construir una torre cuya cúspide llegaría hasta el cielo. Ahora, aquí hay otra cuestión cultural. Si nos preguntan cómo fue o cómo era la Torre de Babel, tal vez daríamos una descripción como las imágenes que hemos estado viendo, ¿verdad? Una torre circular en ese sentido, porque eso es cuando pensamos una torre, eso es lo que nosotros pensamos. Eso no es lo que construyeron. Los de Babel construyeron lo que hoy día se conoce como un sigurat. Y quiero mostrarles qué es un sigurat. Así hubiera sido la Torre de Babel. Un sigurat es un antiguo templo mesopotámico. Fue uno de los primeros edificios grandes que se construyeron en la historia de la humanidad. Hoy día, porque estos edificios son súper antiguos, hoy día tenemos más o menos 25 sigurats que han sobrevivido a través de los siglos y de los años y todo. Y ninguno de los sigurats que tenemos se consideran que están a su altura máxima. El sigurat más grande y más alto tiene una altura de más o menos 40 metros de alto, pero se considera que eso no era ni siquiera la mitad de su altura original. ¿Qué es un sigurat? Un sigurat es un templo. Es un templo con una base y luego se va haciendo más pequeña y adentro, entonces, por ejemplo, toda esa base que ustedes miran ahí no hay nada. Eso es pura piedra, puro bloque. Lo único que hay es ese gran graderío que ustedes miran ahí, esa gran subida hasta la parte de más arriba donde estaba el templo. Y la función del sigurat era proveer un puente, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Ahora, yo no sé si eso se les hace conocido, pero se parece a edificios que construían las personas que vivían acá. Por ejemplo, si usted mira la pirámide de Chichén Itzá, que está en México, se puede considerar, ahora Chichén Itzá, si no mal, Chichén Itzá creo que le pertenece a otras culturas, pero los mayas, por supuesto, también. El Gran Jaguar, por supuesto, hacen pirámides. Las pirámides son una forma muy tradicional de hacer las cosas. Aquí es donde entran las conspiraciones de que fueron los alienígenas los que vinieron a enseñarnos cómo hacer pirámides. Probablemente no. Tiene lógica hacer una pirámide porque no requiere de tanto esfuerzo, se distribuye el peso bastante bien y es una buena forma de hacer un edificio bastante alto. Y las personas antiguas tenían mucha más tecnología de lo que nosotros en algún punto habíamos pensado. ¿Ok? Entonces, un sigurat, ¿sí? No es exactamente una torre como nosotros nos lo imaginamos, pero sí es un sigurat o es un antiguo templo. Entonces, estas personas tienen algunos elementos a su favor. Primero, tienen tecnología, porque tienen ladrillos y tienen asfalto, tienen un plan, van a hacer una ciudad y una torre, y tienen una meta. Ellos quieren hacerse un nombre para ellos mismos. Y el problema, lo que a Dios no le agrada de todo esto, no es la tecnología. No, ese es el problema. El problema no es de que ellos sepan construir. Qué bueno que saben construir. El problema no es necesariamente el plan. El problema es que ellos quieren hacerse un nombre. Ellos quieren que los recuerden. En otras palabras, ellos dicen, nosotros queremos que las personas más adelante escriban canciones y poemas y cuenten historias acerca de nosotros. Lo cual es muy irónico porque lo lograron. Hasta el día de hoy seguimos hablando de ellos y los seguimos recordando. Ya no existe la Torre de Babel, por supuesto, ya no existen ninguna de esas personas o culturas que hicieron eso, pero miles de años después en Guatemala siguen hablando acerca de la Torre de Babel. Entonces, de alguna manera sí lograron que los recordáramos. Pero la parte importante de la historia entonces es esta parte del nombre. Y recordemos que esto ha aparecido en otras partes de Génesis. Por ejemplo, en Génesis 6 tenemos a estos personajes que son los Nefilim y la Biblia dice que ellos son hombres de renombre.
o son hombres famosos, pero la expresión en sí es que tienen un nombre para ellos mismos. Luego se recuerdan que en la genealogía de Noé, el nombre de Noé es la clave para interpretar toda la historia del diluvio. Cuando Noé nace, su papá dice, él nos dará alivio de la maldición que está sobre la tierra. Entonces los descendientes de Cam quieren hacer un nombre, pero no es a ellos a quien Dios le quiere dar un nombre, es a Abraham quien Dios le quiere dar un nombre. Entonces este es el punto de la historia. Dios no quiere que el nombre de los de Cam sean engrandecidos. Dios le dice a Abraham, yo engrandeceré tu nombre. Entonces el plan no es a través de Cam, el plan es a través de Abraham. Entonces, por eso es de que Dios va a intervenir en esto. Otra vez, Dios no está molesto con que se les haya ocurrido hacer una torre necesariamente. Dios no está molesto con que estén ahí poniéndose de acuerdo. Lo que a Dios le preocupa es de que todo este pueblo, toda esta cultura está yendo en contra de sus planes. Entonces Dios dice, yo necesito hacer algo al respecto porque no es a ellos a los que les quiero dar un nombre, es a Abraham. Aparte de eso, aquí hay algo muy interesante e irónico. La conexión entre Noé y Abraham es a través de Sem. Sem es el ancestro de Abraham y de todo el pueblo de Israel. De la palabra Sem o del nombre Sem es que viene nuestra palabra española semita. Y un semita es parte de una cultura específica o de un grupo de personas específicas que hoy se componen de los judíos y los árabes. Antes habían otros pueblos semitas, pero ahora ya no, ahora son los judíos y los árabes. Por eso es de que a una persona que odia a los judíos o que discrimina contra los judíos se le llama un antisemita. Es alguien que está en contra de este pueblo. Pero lo interesante de todo esto es que el nombre Sem significa nombre. Entonces Noé le pone a su hijo nombre. Shem es nombre. En el libro de Éxodo, en la primera frase del libro de Éxodo dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que estaban en Egipto. Estos son los Shem, los Shemayot. Estos son los nombres. Entonces, vea la ironía. Los de Babel quieren tener un Sem, pero Dios quiere utilizar a un tipo llamado nombre para producir a Abraham. Y luego Dios va a engrandecer el nombre de Abraham. Entonces todo está conectado. Este es el verdadero punto de la historia. Y de hecho la historia de la Torre de Babel es muy irónica. El autor de Génesis se está burlando de los de la Torre de Babel, porque se está burlando de su intento de hacer un nombre. Y aparte de eso, si eso no era suficiente, ellos dicen, construyamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, hasta los dioses. Pero luego en Génesis capítulo 11, verso 4, dice que Dios tiene que bajar a ver qué están haciendo. Entonces, no han llegado todavía. Dios dice, está chiquitilla su torre, muchacha. Voy a bajar a ver qué están haciendo porque desde aquí no mucho la miro. Entonces ellos están intentando llegar hasta el cielo y Dios de todas maneras tiene que bajar a ver qué están haciendo. Entonces, este es el punto de la historia. El punto no es que fueron dispersados, el punto no es que tienen diferentes idiomas, el punto es que ellos están intentando estropear los planes de Dios. Y esto lo podemos ver en la forma en que Dios trata con este problema. Porque si el crimen de los de Babel hubieran sido construir una torre, el castigo entonces debió haber sido destruir la torre. Dios dice, no me gustan las torres, soy antitorres, no me gustan las torres. Entonces están haciendo una torre, eso no es permitido, fuera de aquí con su torre. Dios no hace eso porque ese no es el punto. La historia se enfoca en la disposición de llevar a cabo sus propios planes. Y esto lo podemos ver a lo largo de todo Génesis. En Edén, por ejemplo, los terrícolas ignoran la voz de Dios, escuchan su propia voz, su propio consejo y van en contra de los planes de Dios. Dios interviene para prevenir de que los terrícolas se sigan haciendo más daño.
Cuando los expulsa del huerto del Edén para que no coman del árbol del conocimiento, del árbol de la vida, lo hace para que no tenga que vivir para siempre en ese estado pecaminoso. Es un acto de misericordia de parte de Dios para decir, estos mis papaditos se me desviaron, pero yo voy a ver cómo los hago regresar. Acá los de Babel también están escuchando la voz equivocada, sus motivaciones son las equivocadas, están haciendo sus propios planes y entonces ahora Dios va a intervenir. Y Dios interviene de una manera muy interesante. Dios interviene quitándole a los de Babel algunas herramientas que ellos tenían que no les pertenecen a ellos, sino que le pertenecen a Dios. Ellos tienen miedo por su seguridad, entonces Dios los dispersa, porque el dar seguridad le pertenece a Dios, no al hombre. El uso correcto de la tecnología, otra vez, el problema no es la tecnología, el problema es cómo ellos estaban utilizando la tecnología y el deseo de ser conocido. Entonces, otra vez, es Dios el que engrandece y humilla, no las propias personas. Es como que los papás regresaran a su casa y encontraran a sus hijos jugando en el patio con granadas y pistolas. Está bien que jueguen, pero busquemos otro juguete. Entonces no es eliminar al niño, no es necesariamente castigar al niño por estar jugando, sino vamos a ver cómo redirigimos su atención y su energía y sus esfuerzos hacia algo que es mejor. Me parece muy interesante cómo hasta el día de hoy luchamos todavía con estas tres cosas. Hay muchas personas que se sienten inseguras en muchos aspectos, que tienen miedo de cualquier cosa, miedo de la pandemia, miedo de la nueva ola, miedo de la vieja ola, miedo de Rusia, miedo de Ucrania, miedo de cualquier cosa. Viven en temor porque hasta el día de hoy el hombre busca producir su propia seguridad. Invertimos mucho dinero en sentirnos seguros. Hay gran controversia acerca de la tecnología hoy día y del uso en la iglesia. Y otra vez, dijimos la semana pasada que la tecnología en sí es una herramienta neutral. Las redes sociales, el internet, todas estas cosas, todos estos avances son buenos si se usan de manera correcta. Y todos luchamos con los deseos de ser conocidos. Todos queremos ser amados, todos queremos ser aceptados, todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser valorados por algo que nosotros hacemos. Y hay muchas personas, especialmente hoy día con la generación de Instagram y de TikTok, que su mayor sueño es que su video se vuelva viral. Entonces eso es lo que quieren. Están dispuestos a hacer cualquier cosa, inventarse en su baile todo feo para poder llegar a millones de personas y ser conocidos. El deseo de ser conocidos. Y esas cosas son cosas que según Génesis 11 debemos entregárselas a Dios. Dios es el que nos da seguridad, Dios es el que nos guía para tomar decisiones correctas acerca de cómo utilizar nuestra fuerza, nuestros recursos, y Dios es el único que puede engrandecernos de manera correcta. Jesús lo dijo, todo el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y eso es exactamente lo que Dios hace, porque Dios no destruye al pueblo de Babel. Dios no destruye la torre, Dios no destruye a la gente, Dios los redirige. Dios les dice, ok, muy bien, pero ustedes no son con los que yo quiero tratar, entonces fuera de aquí. Entonces, Dios está actuando con mucha misericordia, porque Dios está siendo proporcional al crimen y el castigo. Y de hecho, todo lo que los camitas y los babelitas querían conseguir para ellos, Dios se lo da a Abraham. Dios le dice a Abraham, yo seré tu escudo y tu galardón. Dios le promete protección. Lo que los babelitas estaban intentando conseguir, Dios dice, yo se lo voy a dar a Abraham. Ellos estaban buscando un nombre, ya hemos visto cómo Dios le promete darle a Abraham un gran nombre. Los de Babel quieren ser famosos y ellos quieren acaparar todos los recursos para ellos mismos. Ellos quieren ser ellos reconocidos y honrados. Y Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir para ser una bendición para todas las familias de la tierra. En otras palabras, la bendición de Dios siempre es para otras personas. Entonces no es con fines egoístas o egocéntricos. Entonces vemos en Babel la historia de todo un pueblo avanzando en la dirección equivocada.
todo un pueblo está dispuesto a hacer sus propios planes, a llevar a cabo sus propios planes. Y si usted se pone a pensar, esa realmente es la lucha de toda la Biblia realmente. La lucha de toda la Biblia es Dios lidiando con un montón de gente que no colabora con Él. Dios lidiando con un montón de gente que intenta hacer las cosas a su propia manera. Porque otra vez, Adán y Eva hacen las cosas a su propia manera. Noé, de alguna manera, cuando se baja del arca, también se desvía de los planes de Dios. Los de la Torre de Babel, por supuesto, hacen las cosas a su propia manera. Luego, en Génesis 12, conocemos al gran héroe de Génesis, hasta cierto punto, que es Abraham, que también hace las cosas a su propia manera. Jacob y Esaú hacen las cosas a su propia manera. Y a lo largo de desde Abraham metiéndose con Agar hasta Moisés, pegándole a la roca en lugar de hablarle, hasta David con Betsabé, toda la historia de la Biblia es Dios diciéndoles, vamos por acá, y nosotros los seres humanos diciendo, muy bien, y luego agarramos para otro lado. Y Dios en su misericordia dice, yo quiero seguir tratando con ustedes porque mis planes de todas maneras se logran a través de ustedes. Y eso para mí son buenas noticias. Porque significa que, por eso que hay que entender que ninguno de los personajes, especialmente en el Antiguo Testamento, ninguno de los personajes están ahí para ser un ejemplo moral para nosotros. Nadie. Entonces, yo quiero ser como David. Mejor no. Mejor no. Peor usted quiere ser como Salomón. No. Ninguno de los personajes, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ninguno de los patriarcas, ni ninguno de los profetas realmente, nadie está ahí para ser un ejemplo moral. De eso no están ahí para hacer eso. Están allí para mostrarnos cómo Dios obra a través de su misericordia, aún con personas que cometen muchos errores. Entonces, usted y yo no somos tan diferentes a esas personas. Porque Dios obra a través de nosotros, aun cuando nosotros también cometemos muchos errores. Entonces Dios interviene en su misericordia para que ellos no arruinen los planes de Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo hermoso y lo maravilloso? Es que la historia de Babel se cuenta 2 veces en la Biblia. La primera la encontramos en Génesis 11. La segunda la encontramos en Hechos 2. Hechos 2, el día de Pentecostés, es el gran revés de Babilonia. Es la restauración de todos los efectos de Babel. Pero en lugar de ser una historia pagana e incorrecta, es una historia conforme a la manera de Dios. Todos los elementos están presentes. No tenemos tiempo para leer la historia, pero yo le animo a que usted en su tiempo libre pueda leer Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 20 por ahí. Pero dice la Biblia que habían en Jerusalén para ese tiempo judíos de todos o de muchos de los países del mundo antiguo. Cuando ellos empiezan a escuchar a Pedro y a los demás orando y hablando en otros idiomas y en otras lenguas, empiezan a decir, no estamos aquí de Partia, de Media, y empiezan a mencionar judíos del Ponto, de Capadocia, muchos lugares diferentes. Y de hecho es algo muy interesante, muchos de los lugares que están representados en Hechos 2 aparecen en Génesis 11, 10 y 11. Muchas de las mismas naciones paganas que salen de Génesis 10 y 11 ahora tienen representantes en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y todos están esparcidos y divididos por su manera de hablar, pero el Espíritu Santo los unifica dándoles a todos un mismo lenguaje, un lenguaje celestial. Entonces, lejos de dividirse más por sus idiomas, ahora el Espíritu Santo los unifica, dándoles una forma de hablar. Es increíble porque una de las mayores maneras, según el Nuevo Testamento, esto lo podemos ver claramente en Lucas, en Hechos y especialmente en Efesios, una de las mayores maneras de saber o de detectar la llenura del Espíritu Santo en una persona es en su forma de hablar. Una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo cuando llena a una persona es que cambia su manera de hablar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y de inmediato comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Algunos empezaron a hablar en lenguas desconocidas, otros empezaron a hablar en lenguas conocidas, pero el punto es de que empezaron a hablar de manera diferente. Pedro pasó de decir, no lo conozco, no sé quién es, yo nunca estuve con Jesús, a decir, ustedes, les voy a decir algo, el Jesús al que ustedes crucificaron, dice Pedro, Dios lo ha resucitado. Y ahora
arrepiéntanse para que venga tiempo de refrigerio de parte del Señor. Es un cambio totalmente diferente, radical, absoluto. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo había venido sobre Pedro. En Hechos capítulo 4 y 5, perdón, en Efesios capítulo 4 y 5 dice que debemos hablar en himnos y cánticos espirituales en el Espíritu. Entonces, una de las mayores marcas de una persona que está llena del Espíritu Santo es su manera de hablar. Y no estoy hablando solamente de hablar en lenguas, porque hay muchas personas que hablan Rambo saca la bazuca y luego cuando hablan español, puras tonterías hablan. Pura incredulidad y temor y chisme y cosas que no edifican. Entonces, una de las primeras cosas, una de las cosas principales que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es cambiar nuestra manera de hablar. El Espíritu Santo unifica a estas personas dándoles un lenguaje celestial y luego los envía. Y el día de Pentecostés se convierte en el semillero. De ahí comienza la evangelización de todo el mundo. De ahí se esparcen, pero para predicar el evangelio. Entonces Dios revierte y restaura los efectos de la Torre de Babel. ¿Sí? Entonces ahí está la restauración. Muy bien, entonces son algunas cosas interesantes y diferentes acerca de esta historia, que otra vez es una historia súper conocida, pero nos deberíamos detener un poquito más a averiguar y aprender un poco más acerca de estas historias. Y yo espero que en algún punto hayamos podido aprender algo nuevo y diferente en alguna de estas enseñanzas. Yo le animo a que usted siga asistiendo. Alguien me hizo el comentario por lo del set, alguien me hizo el comentario de que si estábamos en mi casa en las enseñanzas. No, estamos en la iglesia. Ahí abajo está lo de Casa de Salvación, solo que lo tapamos ahí, construimos un set, entonces no se preocupe, no estamos en mi casa, entonces usted sí puede asistir y yo les animo porque ahora vamos a cambiar un poquito de rumbo, estamos preparándonos para el fin de semana de resurrección, que siempre es una gran celebración aquí en la iglesia, y entonces yo les animo a que también comencemos a preparar nuestros corazones para eso. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta por acá, si hay alguna pregunta acá podemos responderla y de todas maneras también vamos a responder las preguntas que podrán aparecer en las redes sociales. ¿Alguien tiene alguna pregunta que está acá? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? ¿Sí? Todo, wow, hizo un excelente trabajo entonces explicando eso. Gloria a Dios, wow, qué excelente. Bueno, si alguien tiene una pregunta, por supuesto puede acercarse al final de la enseñanza o si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Tenemos algunas preguntas acá. Dice Pablo, nos han enseñado que Dios no deja que construyan porque iban a llegar al cielo. Eso no es posible porque parecería que Dios tenía temor de que llegaran al cielo. Otra vez, Pablo, es una excelente pregunta, gracias, de verdad, es una muy buena pregunta. Otra vez, creo que el punto de la historia no es exactamente ese, ¿verdad? Yo creo que otra vez el punto de que Dios haya tenido que bajar a ver lo que está sucediendo, creo que habla un poco de la perspectiva de Dios acerca de todo esto. Entonces, creo que el punto no es tanto que Dios tenía miedo, por supuesto, de que llegaran al cielo. También hay que recordar que el cielo no es un lugar físico, ¿verdad? Entonces el cielo no es un lugar geográfico al cual nosotros podamos llegar, estamos hablando de otra dimensión. Entonces estas personas también están un poco confundidas porque también creen que ¿dónde está Dios? Pues allá arriba, ¿va? Entonces sí, pues, pero y estamos acostumbrados a hablar de esa manera, pero no estamos hablando de un lugar geográfico, estamos hablando de otra dimensión. Pero regresando específicamente a esto de la Torre de Babel, creo que el punto no es tanto eso, sino el punto es la forma en que ellos están intentando desobedecer a Dios y arruinar sus planes. Ese creo yo que es el punto. Entonces, pero es una excelente pregunta. Gracias, gracias Pablo, excelente. David dice, quizá ya han hablado de esto, pero me gustaría saber un poco acerca de lo que la Biblia dice de los gigantes. La Biblia dice que los hijos de Dios vieron a las mujeres de este mundo y se casaron con ellas. ¿Los hijos de Dios son ángeles o seres humanos? Excelente, David. Yo le animaría a que usted regresara a ver la enseñanza anterior. La semana pasada hablamos un poco acerca de esto en Génesis 6. Pero con mucho gusto yo le puedo resumir un poco acerca de esto. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres sí están hablando de personas. Una de las palabras claves que se repite en toda esta historia que está en Génesis 6 del verso 1 al verso 4 es la palabra hombre o humanidad.
Dios está tratando con seres humanos. Pero sí parece que los nefilim, que son estas personas que salen, los vástagos que salen de estas uniones entre estas parejas, sí eran personas de una estatura grande. Esta parece ser la explicación que el origen de los gigantes que aparecen en la Biblia. Y otra vez el título que se les da es Nefilim. Y la palabra Nefilim se puede traducir como gigante, se puede traducir como guerrero. De hecho, a los valientes de David se utiliza la misma palabra, los Nefilim de David. No estamos hablando de seres míticos en ese momento, estamos hablando de guerreros que eran muy buenos en lo que hacían, o personas incluso de una gran habilidad o una gran estatura. Entonces sí estamos hablando de seres humanos, pero sí parece que son seres humanos más altos y más poderosos que una persona normal. Y otra vez el punto de Génesis 6 del verso 1 al verso 4 otra vez es de que ellos también quieren hacerse un nombre. Ellos son hombres de renombre, o una mejor manera de traducir eso sería hombres de un nombre. Entonces otra vez ellos están intentando hacerse un nombre para ellos, y eso es algo que Dios tiene reservado para Abraham. Muy bien, tenemos algunas otras preguntas. Dice Marta, ¿hay algún registro de la altura de la torre? No, hermana Marta, no sabemos cuánto medía la torre, no sabemos qué tan alto llegaron, ¿verdad? En ese sentido, como le digo, el sigurat más grande que nosotros todavía tenemos hasta el día de hoy mide más o menos 40 metros de alto. Se cree que originalmente hubiera medido más o menos 80 metros de alto, pero no recuerdo exactamente cuánto miden las pirámides de Giza en Egipto, pero son muy grandes. Igual algunas de las pirámides acá en América también son bastante impresionantes. Aquí en Guatemala está la pirámide más grande del mundo por volumen, que es la pirámide de la Danta en Petén. No la han terminado de desenterrar por completo, pero ya se han dado cuenta que es mucho más grande que las pirámides en Egipto, ¿verdad? Pero no sabemos cuánta altura tenía. Marta dice, ¿tiene relación la construcción de la torre con el conocimiento de los astros? Sí, hasta cierto punto. Babilonia siempre se ha asociado con la astrología, que durante mucho tiempo era sinónimo también de la astronomía. Desde tiempos inmemoriales las personas se han dedicado a observar los cielos y han observado ciertos fenómenos. En algunos casos se ha utilizado para poder medir el tiempo y cosas por el estilo, pero también empiezan a asumir o a pensar que los movimientos de los astros también pueden predecir el futuro o decir qué va a suceder, o pueden ser señales buenas o malas para hacer ciertas cosas. Muchas de las culturas antiguas también personifican los astros. Entonces está el dios del sol y la diosa de la luna, y las estrellas también son dioses. Entonces sí, la astrología es algo muy antiguo. De hecho, los magos de Oriente que aparecen en Mateo 2, que van a visitar a Jesús cuando él nace, realmente son estos. Cuando estamos hablando de magos, por supuesto no estamos hablando de un mago como un circo, que saca un conejo de un sombrero, una cuestión así, sino que son astrólogos, son personas que se dedican a observar los astros y a interpretar los movimientos de los astros, y Dios les habla a esas personas. Entonces sí, esto es algo que ha sucedido muy frecuentemente, entonces seguramente también. Muy bien, hay varias otras preguntas, excelente, qué bueno. Oscar dice, ¿los idiomas de la Torre de Babel son los idiomas modernos o qué idiomas son? No, Oscar, gracias por la pregunta. Hablamos de esto un poquitito al inicio de la enseñanza. De repente, al terminar ahorita esta enseñanza, usted puede regresar y ver esa parte. Son como 3-5 minutos de pronto de la enseñanza, pero no. Los idiomas modernos son producto de muchos idiomas antiguos, y entonces cuando hablamos de que se confundieron los idiomas en Babel, estamos hablando de lo que en términos lingüísticos nosotros llamaríamos un protoidioma, es decir, un idioma que da origen a muchos otros idiomas. El hebreo no es un idioma celestial, no es un idioma que Dios inventó, es un idioma que viene de otros idiomas y que tiene parentesco con otros idiomas. Entonces, cuando estamos hablando de los idiomas en la Torre de Babel, estamos hablando de idiomas que son muy antiguos. Excelente, Oscar, buena pregunta. Kenneth dice, la Danta se parece mucho a la torre que ellos construían. ¿Será que los mayas también intentaban hacer lo mismo y Dios los detiene? Buenísima pregunta, Kenneth. La verdad es que yo no,
No estoy seguro si al final la Danta sí la lograron terminar. Entonces, ignoro esa parte. Puede ser que sí la hayan terminado, pero que se destruyó. Puede ser que no la lograron terminar. No estoy seguro acerca de esto. Lo que sí sé es de que no hemos descubierto toda la Danta. Todavía falta un montón de partes ahí que todavía siguen como que desenterrando y escarbando allí. Yo no creo necesariamente que Dios los haya detenido. Esto es pura especulación y todo. Pero la mayoría de culturas sí tienden a construir edificios muy parecidos en cuanto a una estructura piramidal. Y la mayoría de esas construcciones piramidales tienen cierta asociación con las deidades o con el inframundo. Las pirámides de Giza en Egipto son tumbas para los diferentes faraones en ese sentido. El Gran Jaguar y las diferentes pirámides aquí en América son funciones religiosas y ceremoniales. No estamos, de hecho, hasta donde yo sé, no están completamente seguros de qué era exactamente lo que hacían o cómo se hacían los rituales, pero involucraban. De hecho, no se conoce todavía los nombres de todos los dioses mayas, pero lo que sí están casi seguros de que sí mataban gente ahí arriba. Entonces no hacían cultos para el Señor, sino que eran cosas así muy sangrientas, ¿verdad? Entonces tiembla Apocalipto. Muy bien. Entonces se recuerdan todavía de esa película, ¿verdad? Entonces cuando Mel Gibson todavía estaba vivo. Bueno, todavía está vivo, pero ya no está haciendo películas. Bueno, y Marta tiene otra pregunta, dice, ¿toda la humanidad desciende de los hijos de Noé? Sí, Marta, al final toda la humanidad descendería de los hijos de Noé. De hecho, se han hecho estudios de cómo los diferentes hijos dan origen a diferentes grupos humanos en ese sentido. Nosotros los que vivimos de este lado de América probablemente somos descendientes de personas que emigraron desde Asia. Esa teoría de que cruzaron el estrecho de Bering que conecta a Rusia y Alaska, que ya es obviamente parte del continente americano, tiene bastante lógica y todo, y de hecho hay muchos rasgos fisionómicos muy parecidos. Hay muchas personas a las que nosotros le decimos chinos, porque se parecen, ¿verdad? Y todo, pero es probablemente porque compartimos cierta ancestría en común. Muy bien.